Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Venezuela preside UNASUR, Mercosur y en septiembre Movimiento de Países No Alineados. TSJ rechazó proceder ilegal e inconstitucional del presidente del Parlamento. Grandes acuerdos económicos firmó Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela asumió la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, grupo comercial que representa la quinta potencia económica del planeta. Venezuela actualmente también preside la Unión de Naciones Suramericanas, instancia constituida en 2007 para el diálogo político entre sus países miembros, fundamentalmente en el área social y de seguridad. También está previsto que en septiembre Venezuela asuma la presidencia temporal del Movimiento de los Países No Alineados, un grupo que reúne 120 naciones. Nunca en la historia un mismo país había presidido estas tres instancias de integración de manera simultánea. Venezuela hará su mayor esfuerzo para garantizar la legalidad, institucionalidad, legitimidad y el desempeño de este importante bloque de integración suramericana, dijo la canciller Delcy Rodríguez. El presidente boliviano Evo Morales felicitó a Venezuela por asumir la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, luego que Uruguay concluyera de forma oficial su liderato sobre el bloque económico. Montevideo finalizó su periodo de presidencia rotativa en el Mercosur sin que Brasil y Paraguay acepten la asunción de la República Bolivariana de Venezuela, miembro que le corresponde según los reglamentos del bloque regional. Uruguay subrayó que no existen argumentos jurídicos que impidan el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela. La Procuraduría General venezolana rechazó el proceder ilegal del presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, que proclamó como diputados a 3 candidatos de Amazonas vetados por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El procurador Reinaldo Muñoz calificó la juramentación de Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guzamana como una acción inconstitucional que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos de la administración pública, pese a que hay una investigación en contra de estos ciudadanos por fraude electoral y otros delitos. El desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil. No puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial, alertó Muñoz. El TCJ se encuentra en la etapa de recolección de pruebas. Nunca en la historia, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del poder público obstruyó tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, declaró Muñoz a la prensa nacional. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El ex vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, declaró que solo el diálogo político podría salvar al país suramericano de la violencia y la desestabilización social en medio de las actuales dificultades económicas. Rangel aseguró que la responsabilidad del diálogo es de cada uno de los actores políticos y debe interesar a todos los venezolanos. Se trata de un paso que debe darse con sensatez y compromiso, porque no hay otra vía civilizada para reconducir a la nación por el camino del progreso y la realización individual y colectiva, sentenció. En este sentido, Rangel criticó el rechazo al diálogo de la oposición venezolana, que desatiende la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas, que en 5 oportunidades el gobierno ha convocado al diálogo. Los gobiernos de Venezuela y Panamá firmaron convenios de colaboración económica que comprenden la exportación de 16.120 toneladas de productos de primera necesidad hacia la nación suramericana. El ministro venezolano de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, declaró que esta adquisición ayudará a superar las dificultades económicas del país. El anuncio de Pérez Abad se produce un día después de que los presidentes de la petrolera rusa Rosneft, Igor Secchi, y de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, suscribieran un convenio de inversión conjunta de más de $20.000 millones en Venezuela. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Venezuela preside UNASUR, Mercosur y en septiembre Movimiento de Países No Alineados. TSJ rechazó proceder ilegal e inconstitucional del presidente del Parlamento. Grandes acuerdos económicos firmó Venezuela. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.